Okay. La 12ª Muestra de Cine Internacional Memoria, Verdad, Justicia 2022 te invita a visitar realidades diversas en regiones remotas. Sentir el poder del territorio que despierta luchas profundas de sobrevivencia y dignidad. Conocer acciones colectivas que dan sentido e historia a un pueblo. Viajar a nuestro cuerpo, a su potencia y fragilidad. Revisitar las migraciones, aquello que somos en el inmenso fluir del planeta. Con enorme gusto presentamos Territorios en el Corazón, un recorrido de imágenes y caminos en torno al espacio interno y externo que nos conforma, al territorio que nos crea y creamos, a la esencia de nuestro ser y nuestra comunidad. Invitados especiales, cineforos, estrenos nacionales del 22 de abril al 1 de mayo por la plataforma digital Fest Home. Búscanos en Instagram, Facebook, Twitter y memoriaverdadjusticia.com.gt. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este cineforo de parte de la 12ª edición de la muestra de cine internacional Memoria, Verdad, Justicia, que hemos titulado Territorios en el Corazón este año. Como sabrán las personas que han estado siguiendo la muestra, y si no lo saben y es la primera vez que nos acompañan, pues les cuento que Territorios en el Corazón es un concepto que se ha referido a lo largo de nuestra programación a los territorios tradicionalmente entendidos desde la idea colectiva, común de la naturaleza, en un sentido integral con la tierra, pero también se refieren a una zona, digamos, entre comillas, más opaca porque no la nombramos tanto, pero es en un sentido más individual, más metafórico, más personal. La película de hoy hace parte de esa zona del territorio que puede ser más individual y personal, pero que está íntimamente conectada con lo más común. Y en ese sentido, de alguna forma redondea el concepto de territorios en el corazón, en el sentido individual y en el sentido colectivo. Esta idea de la introspección a la que nos llama la conciencia, como se llama, la idea de la conciencia, como se llama la película, y la idea del estar conectados con algo mayor, ¿verdad? Que puede estar ligado al territorio común, al territorio colectivo de la humanidad. Frauke and Eric, are you following me or do you need... I understood all of that, Juan. Okay. Yo quisiera entonces aprovechar para dar la bienvenida, una cariñosa bienvenida a los tres amigos de la muestra que nos acompañan esta noche. Ella es Frauke Sandig y él es Eric Black. Ellos son los cineastas que dirigieron la película Aware, de la cual les voy a comentar un poco ahora en el paso siguiente. Y él es Juan Pensamiento, amigo de la muestra, que también moderó un foro el día de ayer. Y en esta noche va a hacer una traducción simultánea, principalmente de las respuestas de Eric y Frauke, que serán en inglés. La película Aware, que hace parte de la programación de este año, es una película muy, muy reciente. Tenemos el privilegio de tenerla recién salida del horno. Es del 2021, recién estrenada. Y es una película que habla acerca del origen y la esencia de la conciencia. Como ustedes habrán visto en los materiales de difusión nuestros, pues lanza preguntas tales como ¿qué es la conciencia? ¿De dónde viene la conciencia? Si la tienen todos los seres humanos. Estas preguntas que nos hacemos de qué pasa cuando nosotros morimos, ¿verdad? Y que generalmente han estado dedicadas a la filosofía o a la religión. Pero en esta película, Eric y Frauke ponen en común las voces de 6 personas, de 6 pensadores, pensadoras, científicos y científicas que se han dedicado, digamos, a la indagación de estos asuntos y han llegado a enlazar muchas de sus reflexiones con ideas que han formado parte
de la base de conocimientos de las culturas indígenas a lo largo del tiempo. Esta parte es muy interesante. Y es importante mencionar que Aware o Destellos de Conciencia es la segunda parte de una trilogía que Eric y Frauke trabajan juntos. La primera es parte de la trilogía Corazón del Cielo y Corazón de la Tierra, que fue la película inaugural de la muestra de cine en el año 2012. Entonces, tenemos nuevamente la suerte, la fortuna de contar con una obra que es parte de esta trilogía de Eric y Frauke, que han hecho 4 trabajos conjuntos, ¿verdad? De lo cual también quisiera que hablemos, porque no creo que sea fácil hacer este trabajo conjunto en el cine, ¿verdad? Así que bienvenida, Frauke, bienvenido, Eric, bienvenido, Juan. Gracias. Quizás yo arrancaría con una primera pregunta para ambos. Here goes the first question for both of you. Okay. Con una película que es sumamente compleja, With this Pero movie that is very, very complex, pero a la vez muy profunda y muy hermosa, but it's also very deep and very beautiful porque nos habla de desmontar el ego, el yo, y due to entrar a la- dealing with the idea of deconstructing ego, deconstructing the I, y entrar a una idea amplia de la conciencia como un eterno fluir. and entering to the idea of awareness or consciousness as an eternal flow. ¿Cómo deciden ustedes entrar en un asunto tan profundo y tan complejo como este asunto de la conciencia? ¿Cómo y por qué deciden entrar ahí? How and why did you choose to go into this very complex, very deep subject matter? Should I take that from the beginning? Okay. I would say, I would like, Monica, I would like to add something about the presentation. It wasn't just that we presented the last part of the trilogy in the festival in 2012. It's that the film Heart of Sky, or Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra, concentrates on the Mayan people of today. And it was a film where only indigenous Maya spoke. Me gustaría aclarar que esta película que mencionaba Mónica, que se estrenó e inauguró la muestra en 2012, Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra, es una película que lidia completamente con personas mayas, y solo personas mayas aparecen en ese film. Which means that Guatemala, and particularly the indigenous Maya, are people and a country which are particularly close to our hearts. Y eso significa que las personas mayas y el país, pero las personas mayas en particular, están muy cerca de nuestros corazones. And while we were making this film, and in many ways, but in particular, Flori Dalma, one of our main protagonists, at one point was frustrated with us, and she said, "You white people, you see the house and the tree and the animals and as all separate. We indigenous people see this all as one." En algún momento, una de las protagonistas, Floridalma, estaba un poco desesperada con nosotros y nos dijo que ustedes, las personas blancas, ven todas las cosas por separado, la casa, el árbol, pero nosotros, los indígenas mayas, vemos todo como algo integrado, como un todo. And that was really, and that thought, and when we spent 3 years with the Maya, and that thought is really what made us turn our cameras around, not on ourselves, but on our own society, and to begin investigating, in our case, consciousness, what might be called a cosmovisión, or in Mayan terms. But this was the initial start of this part of the trilogy. Y nosotros pasamos con ellos trabajando aproximadamente 3 años, pero esa idea, esa noción de verlo todo como un todo, es lo que nos prendió o nos dio la idea
de luego hacer otro trabajo investigando específicamente lo que es la conciencia. And yeah, I think it was the worldview of the Maya, and I think many indigenous peoples in all the world have a similar worldview. I mean, people who are very connected to nature, that everything is interconnected and everything has a soul, a spirit, a consciousness. I think that impressed us very much, and we thought about it a lot. That was definitely one point why we started to make this film and to investigate this subject more. Y otra cosa que nos impactó y que hizo que nos decidiéramos a hacer esta película y a investigar mucho más el tema es que no solo las comunidades mayas tienen esta visión de la integración de las cosas como un todo, sino muchas otras culturas indígenas alrededor del mundo tienen esa misma visión integral, y eso entonces fue algo de lo que nos impulsó. And another thing that we had not intended when we started out making Aware was that in the course of following these 6 different protagonists, I mean, obviously one is Maya, but with the other 5, I think one of the things that has really amazed us and impressed us is how close these researchers who are coming from extremely different places. I mean, we tried to find researchers who are coming from points of view that were as far apart from each other as we could. Otra cosa que nos impresionó es cómo de los 6 protagonistas de Aware, y podrán ver que una de las protagonistas es Maya, procuramos que cada uno de los protagonistas viniera desde entornos muy diferentes y separados entre sí. And in spite of that, what we found was so much of the new, what is called the new science, or the science of consciousness, which science has really only recently again taken up, how much it resembled, not totally, I don't want to make it overly simplistic, but how often it corresponds to the view from indigenous people that indigenous people have been telling us for millennia. Y algo que fue muy impresionante es cómo, a pesar de que estas personas venían de entornos tan diferentes, al final estos estudios, esta nueva ciencia, estos nuevos estudios sobre la conciencia llegan a hacer descubrimientos o a plantear asuntos que se parecen muchísimo. No es que sea exacto, no quiero sobresimplificar, pero se parecen muchísimo a las ideas que las culturas ancestrales ya tenían desde siempre. And I mean, I can add only that I also had a very personal motivation when we started making this film, because my mother died, which was a very hard time for me. And that also made me think about consciousness, and is there anything which remains after death? Is there a spirit? What can continue? And I was thinking and reading about this subject a lot. And I think for me, that was a very personal motivation also to go into this subject. Y otra cosa que Frauke añade es que para ella también tuvo un componente muy personal el hacer esta película, porque a la hora de comenzar a hacerla, su madre acababa de fallecer y ella estaba pasando por un momento difícil. Y entonces esa investigación y esa necesidad de analizar, estudiar la conciencia, qué es lo que queda, lo volvió un aspecto muy, muy importante para ella en lo personal. Tu micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias. La película es completamente deslumbrante desde el punto de vista visual, pero creo que una de sus tantas cualidades es The movie is very visually exciting, dazzling, but one of its qualities es la capacidad de traducir en palabras sencillas para un público amplio ideas profundamente complejas. One of its main qualities is the possibility of making very complex ideas and translate them into
words and notions that are very easy for people to understand. Y en ese sentido, la siguiente pregunta está relacionada con el proceso de investigación. Me And gustaría, this question is going to be related to the research process. me gustaría que nos cuenten un poco cuál fue ese camino para investigar un asunto tan complejo y cómo llegan a 6 personajes, como Eric decía, tan diversos, pero al final de la historia tan interconectados. Yeah. So I would like to know what was your your process, your research process, and how did you get to these final 6 people that, as Eric said, are very distant within each other, but come to these very, very similar notions? Yeah, I mean, we of course we did a lot of reading and investigating, and visited conferences, and we chose people who seemed interesting to us. I mean, we had really no idea how similar the views would be and turn out at the end. I mean, that was a real surprise for us. Hicimos muchas lecturas, hicimos investigaciones, asistimos a varias conferencias y para nosotros también fue una sorpresa darnos cuenta de que personas de diferentes lugares llegaban a conclusiones tan similares. I mean, we did try to find people who are scientists, and they're not in the so-called New Age world. Procuramos encontrar personas que se dediquen a la ciencia y no necesariamente que estuvieran dentro de este mundo de lo que llaman New Age. But we also try to find people who have at least an openness for spiritual questions. Pero también tratamos de que esas personas, aunque se dediquen a la ciencia, sí tuvieran cierta apertura a conceptos espirituales. The only person who's not a scientist is, of course, Josefa, the Mayan woman from Chiapas, who is also main protagonist of Heart of Sky, Heart of Earth. And she really represents this worldview that we so admired from our experience with the Maya, but from a natural point of view. La única persona de las que están en la documental que no es una científica es Josefa, que es la persona maya, pero al mismo tiempo queríamos reproducir el punto de vista tan natural que ella tenía. Monica, I would also add to that when you see the film now, it comes together in the end because the worldviews are so similar. But really, for myself personally, and I think Frauke too, this was the thing that was most startling to us as not just filmmakers, but as human beings researching, because what you're seeing is also our personal spiritual voyage being put on film. I mean, an amazing experience. Otra cosa que añadiría es que para nosotros esta conclusión que al final se une y termina en conceptos similares fue también una sorpresa para nosotros. También fue sorprendente darnos cuenta de que llegábamos a esto. We had this idea from the beginning of the elephant, this Indian parable of the 6 blind men and the elephant, that they would Teníamos esta idea desde el comienzo con la que abre el documental de los 6 hombres ciegos y el elefante. But even having used that metaphor, we did not expect to see an elephant, I mean, literally or figuratively at the end of the film. Pero para ser honestos, no teníamos nosotros planeado al final llegar a ese elefante y encontrarlo de esa forma. We felt that we would see a little mosaic where you could see maybe a vague image. I mean, that is, and so for us, and maybe even for me in particular, this was the biggest surprise of the film, how close these views of consciousness
actually are inspired. Pensamos que llegaríamos a una especie de mosaico con una imagen un poco difusa en la que habrían ciertas coincidencias y no que llegaríamos a conclusiones tan similares por parte de todos ellos. Yeah. Which, is going to take us our entire lifetimes to figure out why this would be. Exacto. Nos va a tomar el resto de nuestra vida lograr descifrar cómo es que esto puede ser así. Yeah. Sí, me puedo imaginar. Voy a compartir con ustedes un saludo de Elizabeth Moreno, que I'm going to share with you greetings from Elizabeth Moreno, who is connected to the forum. Ajá. Ella envía saludos a Frauke y a Eric y nos cuenta que esta película nos deja pensando, sintiendo, cuestionando. She says that this movie leaves us feeling and thinking. Ella dice que la película la llevó a pensar en la visión Kekchi de Ajral Shosh, Hijas e Hijos de la Tierra. Pensamiento. She says that the movie left her thinking about this Kekchi deity. La visión Kekchi, Hijas e Hijos de la Tierra. Children of the Earth. Pensamiento profundo que interpela y enfrenta la noción moderna capitalista neoextractivista. A very deep thought that challenges the actual extractivist neoliberal vision of the world. Donde la naturaleza es un objeto. In which nature is just an object. Al ser hijas e hijos de la tierra, la naturaleza y las especies son sujetos. Son sujetos. When we are considered children of the earth, species and nature are also subjects. Y la vida es una interrelación de vidas, es decir, lo humano es una vida más. And life is an interrelation of lives. So human life is just one additional life, not the only one that matters. Y entonces ella rescata que el pensamiento y la visión o cosmovisión de la mujer maya en la película, que se encuentra con el de los científicos, nos muestra la manera en que se ha ocultado e invisibilizado los saberes de los pueblos indígenas a lo largo del tiempo. So she thinks that the vision of Josefa in the movie, it lets us see how the vision of ancestral communities have been silenced throughout history. Gracias a Elizabeth por su comentario y también le mandamos un abrazo. Manda un abrazo también para Juan. Y me gustaría pasar a la siguiente pregunta que tiene que ver con esta manera conjunta de trabajar que tienen ustedes. I would like to go to the next question that relates to the way that you both work together. Nos gustaría que nos cuenten quién hace qué y cómo avanzan en un proceso tan largo. I'd like you to tell us how, when you divide your work, who does what, and how do you get to advance when you're working? Well, we are actually doing most of the things together, the research, the directing, the writing, except I don't do camera work because I'm just not very talented in it. Eric is the DOP in addition of escribir, investigar. La parte que yo, Frau, que no hago es el trabajo con cámara, para lo que Eric es bastante talentoso. Yeah. But I would say that we've been, Monica, I don't really know how to answer your question in a way. I mean, I almost find it magic sometimes the way that we... Mónica, yo no sabría bien cómo contestar tu pregunta. A veces creo que es magia que trabajemos también. Yeah, I mean, it's also, I mean, obviously we've had to find a way to work together and it's gotten easier over time. But I think the main thing is respect, that we come from very different points of view and yet we've learned to listen to each other. Obviamente hemos encontrado con el tiempo
la forma de trabajar juntos y de ir trabajando mejor juntos, pero creo que el elemento esencial es el respeto y el sabernos escuchar, dado que venimos de ámbitos diferentes los dos. Mhm. Because sometimes when we start out, we have these completely different ideas, and you wonder, this will never come together. And I think Porque a veces al comenzar tenemos ideas tan diferentes que pensamos, esto nunca vamos a lograr integrarlo. yeah. And also, I mean, it must be obvious to the audience by now that Frauke is the brains behind the operation anyway. Y bueno, en este punto ha de ser obvio para la audiencia que Frauke es el cerebro de la operación. No, es verdad. Muy bien. Allí me gustaría tal vez que nos amplíen un poco precisamente acerca no solo del trabajo de cámara, sino de la manera en que pusieron a dialogar imágenes tan hermosas. I'd like you to tell us a little bit about not only the camera work, but how you chose to make all these very different, beautiful images work next to each other. No, ¿cómo ponen a dialogar estas imágenes con el guión, digamos? How Hay, these images actually get to find a dialogue with the script. exacto. La fotografía es increíble, o sea, los renos, las imágenes submarinas, las The imágenes photography is beautiful, animals, the underwater shootings, y los elementos también de la naturaleza, ¿no? and all the elements of nature. ¿Cómo se llega a ese trabajo? Que nos hablen un poco más de la fotografía y de la integración. How do you get to this work? How do you get to make this association between all those elements? Well, maybe I have to back up a little bit when I answer that question and say that my father is a sculptor, and he is a professor. I mean, he is a professor of art. And one of the things he always... Atrás con esta respuesta y comenzar diciendo que mi padre es artista, es un escultor. And one of the things he would always tell us and also tell his students is that if you're not playing, you're not making art. Y una cosa que nos decía tanto a sus estudiantes como a nosotros es que si uno no está jugando, no está haciendo arte. And if maybe this isn't true for everybody, but it certainly is true for me. And I don't start with a prefabricated idea for a film. I Y mean, esto quizá no le funcione a otras personas, pero sí me funciona a mí. Y es que yo no comienzo con una idea prefabricada para la película. partly I'm waiting for my dreams to come and watch images come up in my subconscious. I'm not sure what word to use here. And develop these ideas and watch what happens, almost more of an idea from Carl Jung than a prefabricated idea. Y yo dejo que las imágenes me vengan en sueños o que se vayan formando desde quizás el subconsciente, muy relacionado con Carl Jung en ese sentido. For instance, with water, I mean, I noticed that I was very fascinated with water in this film, and it's only later that I developed the idea in English, and I imagine in Spanish also, of an ocean of consciousness or diving in. There were so many metaphors that you could use with water that I started often filming water without even knowing why I was doing it, and it becomes a motif in the film, not the other way around. Estaba yo maravillado, por ejemplo, con el agua, y me di cuenta poco a poco que esa maravilla tendría que irse integrando en imágenes. Acá, gracias, Eric. Acá también lo comentan, el maravilloso trabajo de foto. We're going to go with another comment that is talking about the wonderful photography work in the film. Elizabeth Moreno también agrega acerca de la banda sonora. Elizabeth also talks about the soundtrack. Quizás si nos cuentan un poco más acerca precisamente de la banda sonora, que también es una característica que llama la atención en la película, ¿no? Es muy peculiar, incluso
Could you pues, tell us a a lo largo little more about the music in the movie, which is very peculiar and it calls our attention, sobre todo en el final, la manera de redondear el final con... especially in the ending, the way that everything comes together. Ujú. Si nos pueden contar un poco más acerca de esa selección de la banda sonora y de cómo la integraron a la película. Well, I would say that this music of Zoe Keating, which is almost all of the music, with a few exceptions, Yo is, diría que toda la música de Zoe Keating, que es casi toda la que incluimos, con algunas muy pocas excepciones, is a little like consciousness itself. For me, music is, another mystery that you could investigate for the rest of es your un poco life. como la propia conciencia. Para mí la música es otro misterio que podría ser investigado. And I even talking to me, and sometimes I do ask musicians about why, what is it that music does? Because it's really so inexplicable. And for me, Y a veces le pregunto a los músicos, ¿qué es lo que hace la música? Porque para mí resulta tan inexplicable. and for me, the music of Zoe Keating it just hits, as Germans say, it hits my heartstrings in a way that I cannot explain. Y la música de Zoe Keating a mí me toca las cuerdas del corazón de un modo en que no lo puedo explicar. And I think of her as being maybe even the seventh protagonist, or her music as being the seventh protagonist in the film. Y pienso en la música de Zoe como la séptima protagonista de la película. It would be a different film without that music. And also Cause You Fair, who's Sin esa música sería una película muy diferente. Y también sorry, I didn't catch the name. I haven't said it yet. Oh, sorry. Is Cause You Fair is the name of the group, and it's not a group, it's one person from Istanbul who does this very simple music that we use in the aquarium, etc. But I noticed that it really pierces me in a way that, again, is inexplicable. So I'm not sure I have a exact reason why we use this music, except that we think that it works. Y también es de resaltar este músico de Estambul que hace una música muy sencilla, pero en realidad no tendría algo más que comentarte en cuanto a la selección de música, más que es algo que me perfora, que me atraviesa y que creo que era la que encajaba con la película. Uh-huh. Genial. Ahí me gustaría, bueno, antes de seguir con Eric y Fraukes, invito al público, tal como lo están haciendo Elizabeth, Sonia, Yolanda, que ahora voy a leer sus comentarios y preguntas, a que nos lancen preguntas, reflexiones, sentimientos, emociones y todo lo que quisieran comentar en torno a la película. Siguiendo la respuesta de Eric, me pregunto cómo llegan ustedes a esas precisas 6 personas. Continuing with Eric's answer, my next question is, how do you get to this particular six people? ¿Pudieron haber buscado médicos, incluso músicos o artistas? You could have searched for doctors, musicians, artists. Pero llegan a un conjunto de personas que hablan desde la neurociencia, pasando por la filosofía. But you get to these people that talk from the point of view of science and neuroscience and philosophy. ¿Cómo llegaron incluso a una Mónica en Australia, ¿no? Una mujer desde la biología. ¿Cómo integran esa constelación de... How do you get to Monica in Australia? How do you integrate this constellation? Well, Monica was pure luck that we found her. I mean, I think I read an article in a magazine and I thought, what an interesting woman. And Mónica fue una suerte que la encontráramos. Encontré un artículo en una revista y dije, qué mujer tan interesante. She's really a wonder. I mean, because you can ask her about any direction, I think, indigenous knowledge, science, psychedelics. Es una maravilla porque le puedes preguntar a ella de cualquier dirección, pensamientos indígenas. But the principle how we, I mean,
one idea about structuring the film was actually to find, or maybe I'm not even sure if that was an idea from the beginning, but after we had the protagonist, we created a structuring principle. Let me want to translate first. Okay. And that was to work with couples. I mean, it's always because consciousness, the interesting thing about investigating consciousness, it's the only research object that you can research from inside and outside with objective science or from inside through meditation. And do you want to... Sí, no fue algo planeado desde el principio, pero nos pareció interesante cómo la conciencia es algo que se puede investigar de dos vías, externamente, pero también internamente. Externamente desde la neurociencia, pero internamente también desde la meditación. And we try to construct the film a little bit around this inside-outside principle. Y tratamos de construir el film a partir de esta idea del principio interno y externo. So there is the one couple would be the brain researcher and the meditating monk. Y digamos, haciéndolo, enfocándolo en parejas, digamos, una pareja iba a ser el investigador neurocientífico y otro el monje que medita. This is outside, inside, or Monica, who is a scientist researching plants with experiments. Otra pareja es Mónica, que es una científica investigando plantas. Y Josefa, who is has an internal dialogue with the plants. Y Josefa, que mantiene un diálogo más interior con las plantas. And the third couple would be Roland Griffiths, who is a professor who investigates psychedelics. Y la tercera pareja es Roland, que es un profesor que investiga. And then the philosopher, who is actually taking the journey from inside. So y luego el filósofo que está haciendo ese viaje desde su interior. So it would be those three couples who actually structure the film. But así que son esas tres parejas las que le dan estructura a la película. I wouldn't even say that we knew that from the beginning. I think it more emerged. Y yo no diría que eso es algo que planeamos desde el principio, sino que es algo que simplemente surgió. I wanted to add something to that may sound like a non sequitur. Yo quisiera añadir algo que quizá pueda parecer no relacionado. But because of all of our time spent with the Maya, pero debido a todo el tiempo que pasamos con las comunidades maya, we also realized that the Maya have really affected the way that we see the world. And nos dimos cuenta de que los mayas habían afectado la forma en que nosotros mismos vemos el mundo. And one of those ways is that even though many of our protagonists wouldn't say this or wouldn't even know that it was true. Y uno de esos modos en que nos afectó es que, aunque no sabíamos lo que nuestros protagonistas iban a decir o saber qué era la verdad, it was clear to us that in an indigenous society, that a number of the people that are protagonists in our film would have been shaman or would have been considered shaman by their own people and didn't even know it themselves. Y estábamos seguros de que muchas de las personas que no son mayas en la película podrían haber sido considerados chamanes de ser mayas en sus propias comunidades. Sí, sí, exacto. Es súper interesante esa constelación y sobre todo las interconexiones, ¿verdad?, que existen entre los personajes. Voy a leer un comentario de Sonia Vázquez. Comment by Sonia. Ella dice que al final, personalmente, se convence de que ese punto de la conciencia que nos comunica entre todos los seres humanos y el universo, by the end, this point of consciousness that communicates our soul as human beings, entre los humanos y el universo, en la Tierra y en el espacio, and the universe, the earth and the space, es la divinidad. It's the divinity. En otras palabras, es Dios. In other words, it's God. ¿Qué otra explicación? Si los científicos más eruditos no logran una explicación.
What other explanation could there be if the most expert scientists do not get an actual explanation? Y entonces ella nos dice gracias por este privilegio de poder compartir con Frauke y con Eric. And she thanks the film festival for the privilege of being able to share this space with Eric and Frauke. Thank you. Aquí Elizabeth Moreno hace una pregunta muy interesante y ella quisiera saber si esta película ha tenido reacciones del mundo científico, entre comillas, creo que se refiere a la ciencia más positivista, digamos, ¿no? Aquella que no entablaría interconexiones con otros mundos, digamos, o más chamánicos, o con el budismo, o estas intersecciones que ustedes hicieron. Do you need a translation to the question? I think I understood that, Frauke. Yeah, but actually we didn't get many reactions from a materialist scientific world. Pues de momento no hemos obtenido demasiadas reacciones del mundo científico material. But I mean, the film was for a long time, I mean, in the closet in a way. I mean, also due to the pandemics, I Pero think. sin embargo, el film estuvo en el armario por un buen rato debido a la pandemia. But I also think that many people might be overwhelmed. Pero también creo que muchas personas quizás se pueden sentir abrumadas. Because I think the world in general is still very materialistic, at least here in this part where we usually live. Porque muchas de las personas del lado del mundo en que vivimos son muy realistas. And I think not so many people are very open for general spiritual question, which might question the materialist worldview. Y no muchas personas están abiertas a temas que vayan a cuestionar una cosmovisión material del mundo. Mm-hmm. Maybe I disagree a little bit with that. I think that there is more of an opening for this film than there might have been even 10 years ago. And Quizá yo disiento un poquito con eso. Creo que hoy por hoy hay una mayor apertura de lo que habría podido haber a estos temas hace, digamos, 10 años. In the same way that when we made Corazón de la Tierra, Corazón del Cielo, we were rather amazed how well it was received. And I think also that film 10 years before would not have been received nearly as well. I mean, Hace 10 años nosotros estábamos sorprendidos de lo bien que fue recibido la película anterior, Corazón de la Tierra, Corazón del Cielo, y creemos que 10 años antes de esa otra película, quizá no habría sido tan bien recibida como en su momento. Mm-hmm. Mm-hmm. And I think, I mean, for one thing, you are seeing scientists in the film and expressing viewpoints that we personally did not expect. Y sin embargo, en la película estás viendo científicos reales compartiendo puntos de vista que nosotros no habríamos esperado. For example, we ask everyone about this quote that's in the film from Max Planck, who is the father of quantum physics. I mean, this is... En la película todos les hacemos una pregunta de Max Planck, que es el padre de la física cuántica. I mean, this is a scientist who is materialist. I don't mean materialist as in capitalist. I mean materialist in believing that matter is the primary unit of the universe. Y él es un científico que se dedica a lo material, y por material no me refiero al capitalismo, sino a la materia. Mm-hmm. And he said in 1928, you know, this is 28 years after he opens Pandora's box, that for him, consciousness is fundamental and everything else is secondary. Y él dijo en 1928, que fue 20 años antes de que, después de que él abriera la caja de Pandora, que la conciencia es lo principal, lo demás es secundario. And every protagonist in our film agreed with this statement, which again amazed me. I mean, this statement is basically Hindu, really. I mean, this is not a Western idea.
Y todos los protagonistas del film, cuando les hicimos esta pregunta, estuvieron de acuerdo, lo cual es sorprendente porque esta no es una visión occidental, es prácticamente hindú. And a vision that is very close to the cosmovisión maya. Y es una visión que también está muy cercana a la propia cosmovisión maya. Again, I don't want to make that overly simple, but it is amazing how, I mean, someone like Christoph Koch, who is the most famous neuroscientist in the world. No quiero sobresimplificar este asunto, pero hay conexiones y, por ejemplo, Christoph Koch, que es uno de los neurocientíficos más famosos del mundo, Could agree with such a statement. Sí. hubiera estado de acuerdo con ese enunciado. Yeah, I mean, I do agree that there is an opening also in the world for questions like this and for a more integral, a more spiritual worldview. But on the other hand, I mean, there is also now, I think, more present than ever in my life, in my lifetime, is the presence of what Monica calls the old story. I mean, the story of super inflated egos, the story of war, the story of destruction of the earth, the story of not compassion. I mean, we see that all around us now. Yo también creo que hay una apertura a estos temas más que antes, pero también puedo decir que viendo mi propia realidad actual, viendo mi propio entorno, también pareciera que no ha habido un momento en que haya más cuestiones como materialismo, guerra, interés en las cuestiones económicas, y de ahí esa contradicción que decía. And also the super inflated egos and dictators who just try to egos y dictadores reign over everything. Yeah. Yeah. Which brings us right around to what you said, Monica, at the very beginning of the introduction, that the film is really as much as anything else about ego or the dissolution of ego. Y como dijiste al principio, Mónica, este film es principalmente sobre el ego o sobre la deconstrucción del ego. Exacto. Yo en ese sentido, quizás para cerrar este mini debate, me gustaría saber en qué medida creen ustedes que estas reflexiones han sido atravesadas por la pandemia, porque Eric dice 10 años antes hubiera sido mucho más difícil y yo concuerdo con eso, pero también estoy consciente de lo que Frauke dice. Durante la pandemia pensábamos que de alguna manera íbamos a lograr desmontar un poco más el ego y encontrarnos con lo esencial, y parece que para algunas personas funcionó, pero por el otro lado parece que en cuanto todo vuelve a la normalidad, es como si viviéramos en automático. ¿Cómo ha sido para ustedes esta mirada de esta película, este tema, atravesando pues la única pandemia o la pandemia, esta pandemia que del siglo, ¿no? Que hemos vivido, que hemos experimentado como una cuestión completamente extraordinaria? Me parece bien interesante la coincidencia. Do you need translation? Do you understand the question? I think so. I mean, I don't have a clear answer for you, Monica, also because I am in such a completely different situation than I was when I was making this film that it almost seems to me day and night. And no tengo una respuesta clara para ti, Mónica, en principio porque me encuentro ahora en una situación totalmente diferente a la que tenía cuando hice la película, casi el día contra la noche. Yeah, because I'm taking care of my parents who are rapidly disintegrating, my mother is 97 and my father is 95, and they're... Me encuentro actualmente cuidando a mis padres que están poco a poco decayendo físicamente. Yeah. Mi madre tiene 96, mi padre tiene 95. So I feel during this pandemic I've been in some sinking boat someplace in the Pacific. Así que durante esta pandemia me he sentido como si estuviera en algún lugar del Pacífico perdido en un barco que se hunde. So I'll have to let Frauke answer this question. Así que dejaré que Frauke responda a la pregunta.
Well, yeah, we finished the film actually exactly in the moment when the lockdowns here in Germany started. I mean, Terminamos la pandemia perdón, terminamos la película exactamente en el momento en que los encierros y las cuarentenas comenzaron en Alemania. Ujú. yeah, actually, we did the last day of sound mix before the train in Berlin stopped going. So Hicimos la última mezcla de sonido el and día en que el tren de Berlín dejó de funcionar. Wow. yeah, and so we finished it, and then it was like all dressed up and no place to go because Así que everything was terminamos y nos sentíamos como que estábamos vestidos elegantes sin ningún lugar a donde ir. Mm. Can you say that in Spanish? It's interesting. Well, Yes, Juan yes, just it's did really- it beautifully. it was very easy to understand. Wow. Yeah. So Yeah. yeah, and it was a little depressing, honestly, because I mean, Honestamente fue un poco the deprimente. festivals were canceled, cinemas were closed. I mean, we worked on the film for 6 years and Ujú. couldn't show it anywhere. For Imagínate que fue Vaya. triste que no hubieran cines, haber trabajado en una película por 6 años y que no hubiera un foro para presentarla. but Ujú. your question was a little different, Monica, right? Was more like a metaphorical question. La pregunta tenía que ver con una película sobre este asunto que coincide en el tiempo con una pandemia que nos hizo confrontar muy directamente, de alguna manera, con lo que Eric vive con sus padres, solo que a través quizás del riesgo de una infección, del COVID, que nos hace conscientes de la fragilidad de nuestro cuerpo, de la salud, de la vida, la muerte. Digamos, era esta la relación, ¿no? De la película con este tema. Monica, maybe the way that I could answer your question is that with the pandemic specifically, it's hard to know. I mean, for me, and also the scientific basis of the pandemic as well. But what I can say very clearly is that what is coming at us, and the third part of the trilogy will be about the the current climate catastrophe that we are all going to go through, and that so few of us really know much about. And Puedo decirte que el modo en que puedo responder tu pregunta es decirte que después de todo esto, la tercera película que viene va a ser sobre el clima y todo este cambio que está ocurriendo y del que muy pocas personas estamos realmente conscientes. Wow. yeah, because all I read all day now are the IPCC, which are the UN reports on climate, and also people talking about scientists talking about the climate. And here is where you really see where rather the pandemic justly, is integrated in there. I mean, I tend to think so, but what I am sure of is that our materialist and thinking of the world as only a natural resource has gotten us into so much trouble that we may not even survive it. Certainly Y yo not. realmente creo que esta visión del mundo como algo meramente material es lo que hace que estemos en un momento en el que es dudoso que se pueda sobrevivir. Ujú, ujú. Interesante. Ujú. One interesting thing is also, I mean, in the beginning of Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra, Algo interesante es que al principio de Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra, the same protagonist, Josefa, who is in both films, Aware and Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra, she says at the beginning of the last film that now we will have more and more catastrophes and also diseases because the earth is going to purify itself. Una linda- Josefa, al principio de la película anterior, In the context of the pandemic, maybe. Ujú, Josefa, que aparece en las dos películas, al principio de la película anterior, avisa que en algún momento van a comenzar desastres, van a comenzar enfermedades, porque la tierra necesita purificarse a sí misma.
Ujú, ujú. Interesante el cierre de la trilogía con el cambio climático. A ver Mhm. cuánto tiempo lleva y vamos a estar esperando esa tercera parte. Yo quiero acá introducir una pregunta muy interesante que llega de parte de Romeo. Dice, em, es relacionada con la fotografía nuevamente, porque le interesan las tomas de la naturaleza, cómo se realizaron las tomas de la naturaleza, y comenta que la fotografía no siempre es coherente con los contenidos, sino es como arbitrario. Entonces, que nos hablaras un poquito de esa característica y de cómo se llevan a cabo las tomas extraordinarias de la naturaleza. Did you understand the question? I didn't get the word arbitraria, Random. random. Mm. So it seemed the images seem random. Yeah, the person is saying that sometimes he believes that the images don't really match the descriptions in the movie, but that they seem to be random. So how did that come to happen? Ujú. Well, I don't think that I would say that they were random. Yo Not no at creo all. que diría que son arbitrarias. Yeah, I mean, we spend a lot of time, and we spent 9 months editing this film and thinking. But what I will say is that Pasamos cerca de 9 meses editando y pensando qué imagen iba a ir en qué lugar, pero to us, you know, as editors, not just as directors, to edit something well, and this is our opinion, often means that you do not put what Germans call images that are one-to-one. You know, I talk about a bird, there's a bird. In fact, it's often just the opposite, that if you hold that idea longer and then work with something else that's more subconscious, it's actually more powerful than editing it, again, one to one. Mm. nosotros como editores, y esto lo digo más en el papel de editores que de directores, creemos que es importante no tener una literalidad de uno a uno con respecto a las palabras y las imágenes, sino que creemos que funciona mucho mejor una imagen que acompañe de una forma menos literal, más subconsciente o inconsciente lo que se está proyectando. Mhm. And I think it goes back to an idea that Einstein brings up many, many times. He says, in the pursuit of science, that the religious quality of science is the sense of awe. And Y that, creo que esto encaja con una frase de Einstein que dice que el sentido de la ciencia es la sensación de sorprenderse. Mhm. well, in a sense of awe, I mean, it's, I think, even larger than a surprise. It's really a sense of almost incredulity at the Maravillarse, algo incrédulo, increíble. yeah. Mhm. And that's what I wanted to accomplish. I mean, I can't say that I mean, you have to decide if I have, but that was very much what we set out to do, was to provide this, or to have people think about that sense of awe. Y esa era principalmente nuestra intención al incluir esas imágenes, estimular esa sensación de estar maravillado ante algo. Mhm. And to me, the other thing that comes from also from Corazón del Cielo is the Popol Vuh, which tells the story in the genesis of Popol Vuh that in every era, when the people have not honored what the gods have created, they will be destroyed. Y otra cosa que viene de la película anterior es la idea tomada del Popol Vuh, del génesis o del origen del mundo en el Popol Vuh, de que los dioses están dispuestos a destruir lo que crean y que no funciona. Mm-hmm. And to have the sense of honor, which I would also say is a sense of awe, is maybe the most important function that we serve on this planet. Y ese sentido del honor, ese sentido de encontrar la maravilla, es quizá la función más importante que nosotros cumplimos en este planeta. Yeah, and we put a lot of effort into the editing and thought a lot about which images would go with which music and which thought of the protagonists. And I mean, from my point of view, I mean, there's nothing
arbitrary in the sense of not intentional. Nosotros fue muy bien pensado el modo en que nosotros a la hora de editar combinamos el guión con las imágenes y con la música. Es decir, pensaría que no es para nada arbitrario. Ya. Tania nos manda un mensaje acá diciendo que es muy hermoso todo lo que están hablando, interesantísimo. Ella tiene una inquietud. Si durante alguna parte del rodaje hubo alguna ceremonia maya o la invocación de sus propios quij o nahuales. Le parece lindísima esa coincidencia con la cosmovisión maya. Gracias. Matiosh. She asked if during the filming there was any Mayan ceremony that would call for your nahuales. Invocar a sus nahuales. You mean, yeah, we when we were in Chiapas, we often participated in Mayan ceremony. Sí, cuando estábamos en Chiapas a menudo participábamos en ceremonias mayas. And also with Josefa and her mother, we were actually filming even a Mayan ceremony, which unfortunately we couldn't include in the film. Josefa y su madre realizaban ceremonias que al final no quedaron en la edición, desafortunadamente, pero sí participamos. I think in answer to this question and also the question from Elizabeth earlier, I think that the part of Indigenous Maya in this film is very small, but we allowed ourselves that because Corazón del Cielo is only about the Indigenous Maya. I mean, en respuesta a Elizabeth, debo decir que aunque en esta película la parte de Josefa como maya es reducida, nos dimos ese permiso porque toda la película anterior había sido sobre la cosmovisión maya. And it has many Mayan ceremonies in it also. Y hay muchísimas ceremonias mayas en esa otra película. Muy bien. Yo tengo, para ir cerrando, 2 preguntas, pero antes de las preguntas voy a leer otros comentarios. Elizabeth Moreno vuelve a decir, creo que el presentar la película en este momento de volver a la normalidad y los mitos, mensajes negativos del origen del virus, se refiere al coronavirus, y la vida humana podrá generar reflexión, o al menos eso debería, ¿verdad? Luego Trudy dice, muy, muy, muy interesante foro, y la traducción fluye súper bien. Muchas gracias. Sí, Juan, es la verdad. Sí. Sí. Luego Luis Alberto Torres dice, es una obra de arte. La humanidad niega esa conciencia que es lo que no se ve, aunque ahora la humanidad vaya evolucionando en esa conciencia. Las culturas han estado conectadas desde todo el mundo y los estudios indican que la conexión fluyó en las culturas antiguas. Gracias a Luis por su comentario. Y por acá había entrado una pregunta de Karen que nos decía, que pregunta a Frauke y a Eric, ¿qué relación consideran que esta película tiene con los derechos humanos? ¿De qué manera dialoga con los derechos humanos su película? Because you mean, why are we in this festival? That's a good question. How does this movie have a dialogue with the idea of human rights? May I, Frauke? Yeah. Okay. I think it has everything to do with human rights. I mean, I understand that it's a little more, it's a little harder to see, but I would say, and something I believe very strongly, and something that also Monica Galliano says in the film. Yo creo que esto tiene todo que ver con los derechos humanos, aunque la relación no sea necesariamente tan sencilla de ver y sea más sutil. That this potential or this that we have to connect with, as one of your questions was, what do we call it? Do we call it God, the divine? Do we call it consciousness? Honestly, I don't really care.
with what words we use. In fact, I think the words get in the way. La verdad es que a mí no me parece importante si utilizamos la palabra Dios, si usamos la palabra conciencia. Yo creo que a veces las palabras incluso pueden estorbar. But I think what comes across loudly and clearly for me with Yo creo que lo que resulta siendo muy claro y evidente para mí is that we all have this capacity to touch upon the divine. es que todos tenemos esta capacidad de tocar o alcanzar la divinidad. And this is something I never thought I would hear myself say as a gringo from Middle America. Y esto es algo que yo nunca pensé escucharme a mí mismo decir como un gringo de la América Media, That not only do we have this capacity, but it is also our birthright. no solo tenemos esta capacidad, sino que es nuestro derecho de nacimiento. And if we or an individual allows somebody else to intervene between that connection, rather it's through religion or rather it's through dogma or Y si ideology, nosotros permitimos que un tercero se interponga entre eso, ya sea mediante la religión o cualquier tipo de dogma, they've taken away something not only beautiful from us, but absolutely critical to our well-being. nos han quitado algo que no solo es hermoso, sino que además resulta crítico para nuestro bienestar. And that religion and ideology are probably the two most powerful forces politically on the planet. Y que la religión y la ideología son dos de las fuerzas políticas más importantes en el planeta. And if somebody else is defining consciousness or the divine, or again, whatever you would like to call it, Y si alguien más nos define o define por nosotros qué es la conciencia o la divinidad, they've taken that power away from us. nos han quitado ese poder a nosotros mismos. And it reminds me of something that Kristeva said, not Kristeva, excuse me, Krishnamurti said, Y esto me recuerda algo que dijo Krishnamurti, which is, if you see a spiritual path in the woods, que es que si ves un camino espiritual en el bosque, don't take it. It's not yours. You have to find your own. no tomes ese camino porque no es tuyo. Tú tienes que encontrar tu propio camino. And I think this is what the Maya were saying to us. Y Loud. creo que eso mismo es lo que los mayas nos decían a nosotros. Yeah, it's also interesting, for example, with the use of psychedelics, which is it's actually plants or mushrooms, or used also by many indigenous people in different parts of the world. También es interesante con el uso de los psicodélicos o psicotrópicos que los mayas y otras comunidades del mundo también utilizan. But many governments consider them as particularly dangerous, even if they just from a health perspective. Pero muchos gobiernos los consideran peligrosos desde una perspectiva de la salud. Alcohol or nicotine. So Exactly. but they consider them as particularly dangerous because they can change people's view of the world. For example, many people think that the whole flower power movement in the US in the 60s ended the Vietnam War. Y los consideran peligrosos porque tienen la posibilidad de cambiar la cosmovisión o la forma en que las personas ven el mundo. De hecho, muchas personas consideran que en los años 60 el movimiento, el Flower Power, fue lo que logró acabar con la guerra de Vietnam. And that's when President Nixon started to totally forbid substances. Y ahí fue cuando el presidente Nixon comenzó a prohibir completamente sustancias. It's the same, just the last thought, completely jump, but I think it's a similar idea when the witches were burned in the Middle Ages in Europe. Y es una idea similar a cuando en la Edad Media las brujas eran quemadas en Europa. Because I think especially like the women with their herbs and plants who had their direct connections to divine, or the healers, they were actually a threat to the church authorities.
cómo los sanadores o las personas que trabajaban con plantas en realidad eran vistas como un desafío, como un peligro para las autoridades de la iglesia. Yeah. Ujú, ujú. Yeah. So I Certainly, think the- people of power just don't want the people to have a direct connection to something higher, because that would give them less power. I think in this way, I think it's very much connected to Totalmente. rights. Al poder no le interesa que las personas tengan directamente un contacto con algo superior, porque eso les restaría poder. Sí, por eso es, como decía Eric, aparentemente, en principio, no es una película sobre derechos humanos, pero en el fondo es absolutamente este debate sobre los derechos. Elizabeth Moreno dice también, se relaciona con los derechos de la naturaleza como sujeto de derechos, ¿verdad? Que es este debate que es tan actual, bueno, en América Latina y en otros lugares del mundo. Jonathan Salazar nos dice, recuerdo haber visto en el festival del 2012 y me voy, al terminar el foro, voy a ver a Where. Felicidades a los realizadores, pero también a los organizadores. Y bueno, a propósito del comentario de Jonathan, les recuerdo a quienes nos están acompañando en el foro, si no han visto la película, está disponible en línea hasta hoy a medianoche. Así que todavía tienen chance de verla y les recomiendo que no se la pierdan. Esto que hace Jonathan, terminar de ver el foro e ir a ver la película. Y para cerrar, Luis Alberto Torres nos dice, en relación a lo psicodélico, las plantas siempre han estado allí. El problema es la forma en que se han mal utilizado. Además, es lo que promueve el poder de la sociedad. Yo quisiera cerrar con una pregunta que quizás es más personal y tiene que ver con Eric y Frauke como seres humanos y con su propia conciencia. Y quisiera que nos compartan en este proceso de 6 años, cuál es el después, digamos, en términos de su proceso individual como seres humanos, cómo la película los atravesó a ustedes, un poco pensando, volviendo al inicio del conversatorio, pensando en ese anhelo que muchos seres humanos tenemos de lograr desmontar el ego, el yo, de encontrar la conciencia como el eterno fluir, ¿verdad? Que suena fácil, pero es una tarea de cada día y es una tarea difícil. Entonces ahí quisiera que nos compartan cómo la película los atraviesa. A muchas personas nos atravesó la película y entonces quizás detrás de lo que uno ve en pantalla, en el proceso, ustedes cómo lo han vivido, ¿verdad? Cómo lo han experimentado en el antes y después como seres humanos. well, maybe I'll start with a short thing, Frauke, and then you can say the rest. And that I would say that because you work on this subject, unconsciousness, on the subject of consciousness for 6 years, does not make you an expert. If anything, El hecho de trabajar 6 años en una película sobre la conciencia no te vuelve un experto. if anything, it makes you more humble about how little you actually know. En todo caso, te hace más humilde con respecto a lo poco que uno sabe. And as I said, right now I'm in a very special situation, which is also challenging my ideas about consciousness as Como well. les comenté, yo estoy en este momento en una situación muy particular que además es un desafío para la conciencia. Claro. For myself, I think what you're seeing is, in some ways, I don't want to say the beginning, but it certainly is only one stage in my own travel along my own path. And I don't have any secrets to reveal there, but I certainly am fascinated right down to the bottom of my soul. Estoy fascinado hasta el fondo de mi alma. En este momento no quiero decir que es el inicio, pero sí realmente es un paso muy particular en este momento de mi propia conciencia. Yeah, I think, I wish I could say now that I meditate 5 hours every day and I'm totally enlightened, but unfortunately it's not the case.
Me gustaría decir que medito 5 horas al día y que estoy totalmente iluminada, pero en realidad no es ese el caso. But I definitely see the world with different eyes, and I have very much awe and respect and love for nature. Maybe Pero much. definitivamente veo el mundo con diferentes ojos y me siento maravillada y tengo muchísimo respeto por la naturaleza. And I think also many thoughts of the people in the film and the themes we discussed in the process, I think it helps also dealing with very difficult topics like life and death. Y creo que varios puntos que tocamos en la película nos ayudan a lidiar con temas difíciles como la vida y la muerte. Even in the process of making this film, and having heard it so often, I still find myself hearing these people talk to me. You know, they're almost like a mantra for myself. Aún en el proceso de hacer la película y mucho tiempo después de que terminó, después de oírlos tantas veces, todavía escucho las palabras de las personas como si fueran un mantra. And it has a different meaning for me every time. I mean, I do think that we touched on something very profound, even though I have not been able to digest it all for myself. Y cada vez tiene un significado diferente. Yo creo que tocamos algo extremadamente importante, aun si no he podido terminar de digerirlo completamente. Muchas gracias. Monica, there's something else I would like to say, though, going back just a little Algo bit. más que quisiera decir. I have only incredible respect for what the Human Rights Festival has been able to do in Guatemala, even No that tengo más que respeto por lo que este Festival de Derechos Humanos ha logrado hacer en Guatemala. and for myself and for Frauke, presenting Heart of Sky, Heart of Earth, Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra, at the film festival was one of the most wonderful experiences of my life. So, Y para nosotros haber logrado presentar nuestra película en el festival hace 10 años fue uno de los momentos más geniales de nuestra vida. to be able to bring all of these people from San Miguel and the mine, the Maryland mine, and have them on that stage presenting it to the city of Guatemala. Poder tomar a todas estas personas de la mina Marlin y de San Miguel y poderlas traer a la ciudad de Guatemala Yeah, is something that still brings tears to my eyes. And es algo que todavía me hace lagrimear. And so I would say that I love all of you who work at the festival for maintaining this festival in a very important part of the Quiero world. decir que los quiero a todos y les agradezco por mantener este festival por tanto tiempo. Yeah, that this festival is deep in our hearts. Este festival está profundo en nuestros corazones. Muchas gracias por esas palabras, Eric. Hay un equipo de unas 10 personas, un poquito más, que están detrás y que en este momento están escuchando tus palabras y las tomamos con cariño, con gratitud. Y para nosotros también estaba por decir que es una alegría contar con ustedes esta noche y también darles las gracias por compartir el amor universal de esta manera tan hermosa y tan concreta como a través del cine y de una película, ¿no? La conciencia y ese eterno fluir como ustedes lo presentan al final también tiene que ver con las búsquedas que tenemos. Estoy segura que las personas que estamos conectadas esta noche en este foro estamos en esas búsquedas eternas, ¿no? De aprender a convivir al final, como lo dice también la película, ¿no? Al final se trata de cómo nos relacionamos unos con otros, cómo vivimos, cómo pasamos o cómo hacemos este tránsito sin vivir en automático, sino tratando de crecer, ¿no? Y esto creo que la película de ustedes es un regalo de amor inmenso, invaluable en ese camino, ¿verdad? Que muchas personas estamos intentando buscar. Y total gratitud, yo también concuerdo que eso tiene todo que ver con los derechos humanos, precisamente por esa conexión tan hermosa que al final se presenta en la película. No son mundos disociados, lo individual y lo colectivo están profundamente conectados y se dan un sentido mutuo, ¿no? Entonces, muchas gracias por esta
hermosa conversación, por la hermosa película que nos han dado la oportunidad de ver y por todo esto que hay detrás de la película que nos da la posibilidad de aprender y de crecer. Y yo cerraría con eso. Le agradezco a nuestras amigas, amigos que han estado hasta este momento conectados. Aquí se ha mantenido un grupo de gente, un buen grupo de gente conectada, y les mandamos un saludo cariñoso y fraterno desde la muestra de cine internacional Memoria, Verdad, Justicia. Y también quiero dar las gracias a Prensa Comunitaria, a Plaza Pública, a Ruda, a No Ficción, a Factor 4, a Zacuán, a Quórum, a La Cuerda y a Voces de Mujeres, que son los medios y las organizaciones amigas que nos han retransmitido simultáneamente para poder llegar a más personas a través de las redes sociales y del internet. Luis Argueta nos dice gracias a todos. Sonia Vázquez dice 1000 gracias. Elizabeth nos dice gracias, gracias, gracias. Frauke y Eric, abrazo al equipo de la muestra. Patricia Melgar Orozco dice felicitaciones. Y bueno, en fin. Muchas gracias. Cariño y mucha gratitud y mucho amor para ustedes. Ewan, por tu talento. Increíble. Muchas gracias. No, es un gusto y es un placer, y también yo quedé encantado con la película, así que les agradezco en lo personal. Les invitamos a ver la película hoy hasta la medianoche. Les recuerdo que está disponible. Y el día de mañana tenemos la película Chao. Es una producción brasilera sobre un caso del movimiento de los Sin Tierra en el Brasil. Y Cholitas, que es una película sobre 4 mujeres indígenas bolivianas que escalan el Aconcagua, que es el pico más alto en América Latina. Muchas gracias nuevamente. Los esperamos mañana. Frauke y Eric, buenas noches. Gracias especialmente a Frauke por estar desvelándose. Ya son las 4:30 de la mañana. Sí. Gracias por poner su corazón, su pensamiento y sus energías para conversar con nosotras. Muchas gracias. Era un placer. Sí, no, fue un placer. Gracias a todos. Gracias. Gracias a ustedes. Chao. Chao. Este documental cuenta la historia de un grupo de familias que forman parte del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, que en Brasil en 2015 ocuparon un terreno de una fábrica de caña de azúcar endeudada. El plan era redistribuirlo a través de una reforma agraria que el gobierno les había ofrecido desde hacía mucho tiempo. En este documental vemos cómo es su vivir día a día, cómo ellos se establecen en este lugar, cómo va creciendo la comunidad, cómo se ponen a trabajar la tierra de una manera de encontrar una autosostenibilidad. Y sin embargo, cómo es también cada vez más difícil poderse visibilizar, lograr que el gobierno cumpla sus promesas e incluso lograr que una sociedad se empatice con ellos y les apoye. Están todos bienvenidos a ver Chao, Sin Tierra, de Camila Freitas.